Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos reunidos en este encuentro con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con este signo de la señal de la cruz, nos unimos al abrazo de Jesús, que es el que nos muestra el amor del Padre en la cruz. ¿Cierto? De allí que esa identificación es el mismo lenguaje que Dios nos mostró a través de su Hijo, con sus brazos abiertos, en cruz. Entonces, la nuestra es una demostración de identidad con la cruz. Bien, por eso es que confiamos en que esa identidad se realice conforme a lo que Jesús quiere. Ustedes son mis amigos. Yo no los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Perdón. Ustedes no me eligieron a mí. ¿Cierto? Ustedes no me eligieron. Eso dice él. Y esa identidad con él nos garantiza esa unidad por sus palabras. ¿Cierto? Yo soy la vid verdadera, ustedes son los sarmientos. Y luego nos dirá cómo producen frutos esos sarmientos. Reciben todo de la vid para producir esos frutos. Con esa identidad que nos muestra Jesús en su disponibilidad y en su quehacer, porque lo que Jesús viene a mostrarnos es la realización. Yo en otros momentos ya lo había dicho, ¿no? Vino a realizar, ¿cierto? Entonces, no solamente a anunciar, sino a realizar lo que antes anunciaba. Y que anuncia pues el respeto a la libertad. Sí o no. Ya esto depende de cada uno. Por eso el valor del anuncio, la atención hacia el anuncio. Reconozco el anuncio y en el anuncio la acción del Espíritu Santo. Entonces realizamos la creación. Y luego de esta presentación que siempre suelo tener para situarnos en el cenáculo, que es el lugar del encuentro con Jesús, ahí es donde todo esto que acabo de decir se hace realidad, porque Jesús está, se hace presente, se manifiesta, se expresa. ¿Cómo? Y a través de su palabra. Esto es definitivo, ¿cierto? Cuando escuchamos la voz de mamá, es mamá que me está llamando, o de mi hermano, o del vecino, o de mi socio, o del, no sé, a través de la palabra lo identifico. Y él se manifiesta. Y entonces en esa manifestación nos llega ese vínculo. De ahí la maravilla, la belleza de Juan cuando dice, y el verbo, el conocimiento, la palabra, se hizo carne. Buenísimo. El conocimiento, la palabra, se hizo carne. ¿Qué tres momentos nos muestra Juan cuando inicia su relato de Jesús? Bien, con estas ideas vamos acercándonos a ver, nos ponemos y nos disponemos a ver en la palabra de Jesús su realidad, su manifestación, su amor. Como ustedes imaginarán, y supongo que también lo deben hacer, los momentos de la lectura de la palabra previos, rezamos, nos ponemos en comunicación con Dios, en disposición para encontrarnos con Él. Y lo hacemos a través del Espíritu. ¿Sí? También lo hacemos verbalmente, lo hacemos con gestos. Pero
el origen de ese encuentro está en el Espíritu, que es el que nos lleva y nos trae nos lleva toda nuestra naturaleza, para que incluso también nosotros conozcamos esa integridad entre el Espíritu y nuestra propia naturaleza. Perdón, estamos entrando en el invierno. Bueno, espero que no se note mucho en la voz. Voy a continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como venimos haciendo hasta el día de hoy. Habíamos leído, según el texto de la Biblia de Jerusalén, ya ha iniciado el capítulo 16, en el que en Licaonia, Pablo toma por compañero a Timoteo. De Silas pasa al encuentro con Timoteo, que la madre de él era judía practicante, ¿se acuerdan? Y que el mismo Pablo lo circuncida, ¿se acuerdan? Todo eso ya lo hemos comentado en el encuentro anterior. Y vamos a leer el último párrafo para vincularnos con la lectura de hoy. A ver. ¿Cómo es esto? Estoy medio perdido. Sí, ya pasé una hoja de más. Sí. Bueno, perdón. Me distraje porque miré una cosa y pasé una hoja de más. Entonces, en el capítulo 16 habíamos terminado el último párrafo que dice: conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. O sea, todas aquellas ciudades a las cuales ellos ya habían estado evangelizando, dando a conocer el Evangelio, ahora vienen a traerles las noticias de lo resuelto y avanzado en Jerusalén para actualizarlo. Entonces hacen prácticamente el mismo recorrido, pero al revés. Se van recorriendo todas aquellas ciudades y visitando a todos aquellos a los cuales ellos ya les habían anunciado la palabra. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, ¿sí? Las autoridades en Jerusalén, núcleo. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día a día. Iglesias quiere decir eclesias, asambleas, comunidades, ¿sí? Vamos al próximo título, que es el que vamos a ver hoy. En la Biblia de Jerusalén el título es En Asia Menor. En Asia Menor. Fíjense que todos estos textos que estamos leyendo, incluso la visión geográfica, por así decirlo, y esa ubicación que nos van citando, que es desde un lugar de origen, que vendría a ser en este caso Jerusalén. Como son judíos todos, reconocen ese camino hecho por ese pueblo y esas familias que vienen de Egipto. Como zona geográfica es todo el borde del Mediterráneo, ¿sí? Desde Egipto. Vendría a ser, no muy al borde, pero más o menos, ¿no? Es decir, toda esa franja del Mediterráneo, hasta llegar a lo que es hoy Israel y la ciudad de Jerusalén. A partir de ahí también van bordeando todo el Mediterráneo, ¿cierto? Van dando toda la vuelta.
Es decir, que no van del lado del, como diríamos, Asia Mayor, o sea, propiamente de Asia, sino que están en el borde del Mediterráneo, mirando las costas del Mediterráneo y recorriendo todo lo que sean ciudades del Mediterráneo. Y sus espaldas no, ¿cierto? Como podría ser en este momento las espaldas de Israel que miran al Mediterráneo, las espaldas son Persia, Irán. Ahora que está tan en uso los puntos geográficos. O sea, no hay una evangelización que vaya para ese lado o que esté relatada acá en los Hechos, sino que Pablo inicialmente en su recorrido hizo toda esa zona. Y ahora, después de haber salido del concilio de Jerusalén, vuelve a visitar todas esas ciudades y anunciando esas, digamos, no digo observaciones, pero podrían ser observaciones, esas puntos nuevos, no digo observaciones, pero más o menos, ¿no? O sea, han observado y modificado, como el tema que hemos dicho de la circuncisión y otros temas más. Lo del sábado y todo ese tipo de cosas para superar esa valla material y entrar de lleno al espíritu, a la acción del Espíritu. Por eso ese mensaje, ese discurso de Pedro en el concilio de Jerusalén, ¿no? Si nosotros hemos recibido la acción del Espíritu como lo reciben los gentiles, no hay imposición por parte nuestra, sino que la acción es toda del Espíritu. Y el Espíritu no hace diferencias entre nosotros y ellos. De manera que no vamos a imponer las leyes que nuestros padres tampoco supieron seguirlas. O sea, o que les ha costado muchísimo, porque eran normas humanas. Entonces, la acción del Espíritu, lo que viene a decir Pedro en aquel discurso, es que abre el corazón y nos muestra la generosidad de Dios a todas las criaturas. Que lo único que en este momento le está faltando es el conocimiento de esa manifestación de Dios. Que no la tenían, porque si bien se la habían dado a Moisés, Moisés solamente se la había dado a su entorno de familia y a todo el grupo de ese pueblo elegido por Dios. ¿Cierto? Que le dio las instrucciones para el envío del Salvador. Ahora, una vez que llegó el Salvador, lo matan, como habían matado a todos los profetas anteriores, porque han rechazado siempre la acción del Espíritu y se han quedado, como lo hemos dicho ya en forma de muchas veces, se han quedado con la ley, con lo que está escrito. Y lo habían escrito ellos. Bueno, todo este tipo de cosas vienen a cuento de que tienen que hacer toda esta explicación a todos aquellos lugares donde habían ido para que verdaderamente sientan esa presencia de Dios todos de la misma manera, todos para todos, porque todos somos hijos de Dios y la acción del Espíritu es de Dios. Vamos entonces ahora a esto del Asia. Interesante lo del Asia, porque acá en la Biblia del pueblo, en la Biblia de Jerusalén, pone Asia Menor. Ustedes con esto identifiquen en el mapa mental, cuando se refiere a lo menor es a lo que está más abajo, no tan hacia arriba, que vendría a ser el resto de toda la Asia. Entonces, se va a circunscribir a una franja cercana al Mediterráneo y todo el entorno del Mediterráneo. Esa primera evangelización. ¿Cierto? Bueno, dice así. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia
intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróada. Por la noche, Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Ahora lo vemos. Luego seguimos con el otro título. Entonces atravesaron esa región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Había una dirección, ¿sí? Como dijéramos, era un plan de Dios esa evangelización. Y enviaba el Espíritu a los discípulos, a los apóstoles, y los guiaba, no solamente en el discurso, en el testimonio, en los gestos, en la verdad, sino también en los quehaceres y en la dirección de sus caminos. Esa organización, podríamos decirlo así, ¿no es cierto? Y ellos se daban cuenta. Entonces, cuando se daban cuenta, lo notábamos. Y lo quisimos hacer, pero no pudimos, no había caso. Esto lo pone. O sea, no era algo que ellos habían pensado que era bueno ir por tal lado, ir hasta el otro lado. Como diciendo, lo hemos intentado, pero no funcionó. No era por ahí, era por donde decía el Espíritu. Vean la docilidad del misionero, ¿no? Pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. ¿Ven? O sea que esa orientación era cruzar el Mediterráneo e ir a lo que es ahora Europa. O sea, a Roma, digamos, dando toda esa vueltita alrededor del Mediterráneo. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Nuevamente, vuelven a confirmar esto, ¿no? Quisieron ir por ese lado, estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Por acá no. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróada. Todo esto habría que seguirlo en el mapa, ¿no? Pero van a ver que van a pasar por Grecia, van a ir haciendo ese camino hacia Roma. Por la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Vamos a la observación que hace acá la Biblia, sería el número 9. Primera persona del plural. Bueno, acá está indicando que bordearon. Bueno, más adelante dice que Filipos, ciudad del primer distrito de la provincia de Macedonia, convertida en colonia romana, era una ciudad esencialmente latina. Su administración estaba calcada en la de Roma. Esto va para más adelante, pero ya le leí la aclaración de en qué consistía la Macedonia, ¿no? O sea, y Filipos era una ciudad del primer distrito de la provincia de Macedonia. Ya estamos entrando en la parte de Grecia. Convertida en colonia romana en aquel entonces. Todo Roma llegaba hasta Israel, ¿no? Toda Roma estaba ubicado todo alrededor del Mediterráneo. Era una ciudad esencialmente latina. Su administración estaba calcada a la de Roma, como pasaba también en
en Jerusalén y en Israel en aquel entonces. Bueno, continuamos en Asia Menor. Por la noche Pablo tuvo esa visión. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar. Próximo título. Llegada a Filipos. Bien, esta era la aclaración que yo leí. Lo leo primero todo este título. Nos embarcamos en Tróada y fuimos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia, y Colonia, romana, entre paréntesis. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tirátira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Bueno, vamos a volver a leer este videíto, como suelo decir, ¿no? Para verlo. Nos embarcamos en Tróada y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos. Los que desean lo pueden ver en el mapa, pero bueno, creo que quizás la posición geográfica no llegara a ser tan indispensable, ¿no? Son ciudades donde hay gente, donde no eran principalmente judíos, sino de esas ciudades, y que estaban bajo la égida de Roma y que tenían toda esa influencia de cultura romana. Tengamos en cuenta que los romanos, por donde pasaban, adquirían y valoraban mucho el conocimiento y la cultura de las ciudades por donde estaban y donde pasaban. Y adherían a todo conocimiento que esas poblaciones tenían. De hecho, lo hicieron, por ejemplo, cuando pasaron por Grecia, que la tenían tan cerca, fue uno de los primeros lugares donde pasan por Grecia, van dando vuelta a todo el Mediterráneo hasta llegar a Tierra Santa, hasta llegar a Jerusalén. Entonces ahí, en Grecia, Roma adapta su teología, su manera de comunicarse con Dios, ¿no? Y de su conocimiento de Dios y todo lo demás, que los griegos ya habían elaborado y lo habían elaborado muy racionalmente. La única diferencia entre los romanos y los griegos no era su modo de racionalizar a Dios, sino los nombres que le ponían a esos dioses a los cuales había llegado su razonamiento para nombrarlos como tales. Reconocían una acción superior, le llamaban Dios y a ese Dios lo representaban. De la lluvia, del viento, de la naturaleza. Tal es así que en el idioma latino toda esa nomenclatura, todos esos nombres de los dioses, los cambiaron del griego al latino, al romano. Entonces, no es que eran otros dioses, sino que eran similares, ¿viste? Las ideas eran similares, lo único que no coincidían eran los nombres. Pero el razonamiento de cómo llegaban a los valores de esos dioses era el mismo. Por eso es que, como decimos, ¿no? Donde pasaban los romanos, adquirían y reconocían los valores, tanto intelectuales como culturales, y los asimilaban y los adquirían.
Bueno, embarcamos en Tróada y fuimos derechos a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Cosas curiosas. Que ponen un sábado. Decía, el sábado salimos fuera de la puerta. Sí. Conservaban todavía esa tradición del sábado. No cabe duda. Y lo reconocían como día propicio para la oración. Por eso que se retiraban. Salían de la ciudad donde ejercían todo el servicio, digamos, de evangelización y toda su tarea apostólica, y se fueron a la orilla de un río. Tanto el río como la montaña son lugares muy particulares para la meditación, ¿no? Muy reconocidos, lo mismo que la orilla del mar, ¿no? Son ámbitos que tienen sus características propias y obviamente su influencia natural sobre el orante, porque influyen sobre la naturaleza del orante y también de su espíritu, ¿cierto? Por eso es que el orante aprovecha esos ámbitos porque le son propicios. Por eso es que ellos eligen el sábado, se tomaron el descanso el sábado, seguían la tradición judía. Salimos fuera de la puerta. Salimos fuera de la puerta. Qué indicación, ¿no? En Oriente, ya lo he dicho en otras oportunidades, la puerta tiene un significado muy particular. Habría que analizarlo bien, pero lo vamos a ver en relación a lo que dicen acá, ¿no es cierto? Salimos fuera de la puerta. ¿Por qué? Quiere decir que estaban en la ciudad y se fueron. Porque aparentemente esa puerta era de entrada a la ciudad y de salida de ella. ¿Sí? El sábado salimos fuera de la puerta, como si fuese un límite, la puerta. Que seguramente lo era, porque hasta en los términos legales y demás se delimitaba. Pero bueno, algún día vamos a profundizar un poco más en frente al tema de la puerta. ¿Y por qué Jesús dijo, yo soy la puerta? También, para tenerlo muy en cuenta. El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río. Ya no se está situando en ese lugar de oración y del motivo por el cual salían, donde suponíamos que habría un sitio para orar, ¿ves? Esta presunción está justificando su salida y su ida al río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. El lenguaje de la naturaleza invita, ¿no?, a la oración. En este caso, la circulación del agua, el canto de esa agua circulando, depende del torrente que lleve y del lecho que tenga. Si es de piedra hará más ruido, si es de arena no, será más silenciosa. Si es de arena o barro tendrá un color uno u otro, en fin. Todas estas observaciones se hacen cuando uno va a esos lugares, ¿no?
Dice, nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Un lugar donde concurrían las mujeres. El río. Ahora, ¿por qué concurrían? Y yo pienso principalmente por dos motivos. Una, porque en esos tiempos las encargadas del agua y de ir a buscar el agua y los cántaros y demás, estaba a cargo de las mujeres. ¿Cierto? Entonces, era un lugar donde iban a buscar el agua y donde iban mujeres. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Otro de los motivos son el lavado de la ropa. ¿Cierto? De la ropa, de los utensilios, el lugar del lavado, donde circula el agua y donde esa agua facilita la limpieza de los elementos cotidianos, tanto de cocina como las cosas que se necesitan lavar, uno va y las lava. Nosotros lo hacemos a través del torrente de la canilla, pero en aquel entonces había que dirigirse, según la cantidad de agua que se llegara a necesitar, a la orilla del río. Y todas esas tareas culinarias y demás estaban a cargo de las mujeres, lo mismo que el lavado de la ropa. Entonces era un lugar obviamente que muy concurrido por las mujeres. Y que curiosamente, como era así citado, debe ser que no habría muchos hombres. Y que el hecho de que ellos hayan ido era un hecho extraño para las mujeres que ahí eran habitués. Llegaba esta gente y eran todos hombres. Debían ser, hasta ahora todos los nombres que hemos leído de los apóstoles y de los presbíteros eran varones. Entonces fueron a la orilla del río a rezar. Y se encontraron con las mujeres. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura. Acá no puedo hacer demasiadas aclaraciones porque desconozco el uso de este material. No hace relación a este tipo de elemento acá, las aclaraciones de la Biblia de Jerusalén. Pero vendedora de púrpura, porque estaba en un lugar de lavandería también, y en un lugar donde probablemente se usaría estos materiales que se usaban para teñir las púrpuras. Era vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira. Y que esas labores de teñido y de ropa y de todo estaban a manos de las mujeres. Y en un lugar de reunión de mujeres era lo ideal donde una persona que vende teñidos estuviese en ese lugar también. O al menos o promocionando o tomando pedidos, vayan a saber. Pero estaba ella, ¿no? Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, no se escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Ellos lo atribuyen a la acción del Espíritu, ¿ven? Cómo le abrió el corazón. O sea, vieron que no había otro motivo por el cual pudieron ellos llegar a pensar de que esa mujer cambiara su postura, su posición de estar sentada ahí, qué sé yo, o abandonar sus negocios y interesarse por un mensaje espiritual. Dice, el Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. ¿Ven qué forma poética de decirlo, ¿no? De traducir la acción de esa mujer, de cómo lo realizaba. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, ella y la de su casa, quiere decir
que no solamente ella, sino también aquellos que eran parte o que eran su familia, de su casa. La casa en el concepto judío hebreo involucra un ámbito que no es solamente de la construcción, sino todo su entorno afectivo y familiar. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, claro, acá no dice que los bautizaran ellos, ni quién los bautizó. Sí aclara, bueno, de alguna manera lo dice, y deja ya entendido la adhesión que no solamente ella tuvo, sino los de su casa. Y que no solamente ella recibió el bautismo, sino que todos los de la casa también lo recibieron. ¿Cierto? Y que como ya se había mencionado el río y el agua, y se había mencionado la predicación o el anuncio de Pablo de la palabra, la evangelización, indispensable para el bautismo, ¿cierto? Ese catecismo, esa ilustración, ese dar a conocer qué es y si se quiere. Entonces, en este caso, sí, se quiere. Hay agua, los bautizamos. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Está entrecomillado este concepto. Seguramente es una frase que, como está entrecomillado, corresponde o bien a algún profeta o bien a alguien mencionado en las Escrituras. De manera que estaríamos tomando un indicio de que esta mujer tenía información de la revelación de Dios. ¿Sí? Porque al citar a un profeta o a un sabio, a un personaje de la Biblia, está entonces dando a entender que lo conoce. Si juzgáis que soy fiel al Señor. Y aquí el tema de la fidelidad es muy del pueblo y de la tradición judía, ya que su fundamento, su inicio y fundamento está en la fidelidad, arraigado en eso, más que en el espíritu, en la raíz, en la ley. Entonces, si ustedes juzgan que soy fiel al Señor, entre comillas, venid y quedaos en mi casa. Todo esto nos está dando la información de esta mujer, ¿no? Y nos obligó a ir, dice acá. Y hay bueno, acá en el 13 hay una aclaración que dice: en Filipos no tenían sinagoga los judíos, celebraban sus reuniones junto al agua, con absoluciones rituales, motivo por el cual estaría esta mujer, y estarían con ella los familiares, los de su casa. En Filipos no tenían sinagoga los judíos. Bueno, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Bueno, interesante, como ven, el modo de decir, la prolijidad que tiene Lucas cuando da estos detalles o muestra el paisaje, utiliza toda una descripción, todas palabras muy cuidadosas, pero objetivas, en este caso fotográficas, ¿no?
Interesante cómo en pocas palabras nos plantea todo ese ámbito, ¿no? Nos está mostrando un videíto importante y estamos casi conociéndola a esta señora, ¿no es cierto? Una de ellas llamada Lidia, vendedora de púrpura, y todo lo que viene a continuación. Ahora vamos a otro título. Vamos, estamos bien. Prisión de Pablo y Silas. Bueno, acuérdense que Pablo había tomado, ellos ya se había separado de Bernabé y había salido con Silas. Prisión de Pablo y Silas. Sucedió, esto es interesante, escuchen esto, van a ver. Esto es muy común, pero muchas veces no sabemos de dónde viene. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una mujer esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te mando que te salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos que les había ido a su esperanza, al ver sus amos que se les había ido, al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrancaron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarles con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Al recibir tal orden, les metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Interesante. Volvemos a una situación parecida, ¿no?, que ya hemos leído. Prisión de Pablo y Silas. Vamos a ver cómo desarrollamos este título. De a poco. Nos falta poquito. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava, al lugar de oración. O sea, se habían buscado ese lugar como un lugar de encuentro, un lugar de oración, de tranquilidad, que era a la orilla del río o cerca del río. Entonces, sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava, poseída de un espíritu adivino. Era esclava, por tanto tenía amos, que eran los que la tenían de alguna manera sujeta a raíz de esa relación de esclavitud, a su servicio, que bien podía ser ir a buscar agua, coser o caminar o hacer otro tipo de cosas,
esta mujer estaba usada por estos amos para servicios que les redituaban. Poseída de un espíritu adivino. Poseída de un espíritu adivino. Vamos a ver acá qué es lo que nos dice. No dice nada con respecto al espíritu adivino. Muchacha esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos, o sea, anunciando como si fueran profetas, producía mucho dinero a sus amos. El don de la adivinación, de saber el futuro, de conocer el futuro. Todo eso indudablemente le debía dar un rédito importante. Nosotros diríamos es un don del espíritu. Pero no nos olvidemos que también de espíritu son los demonios, o sea, espíritu del mal. Y a veces mucho nos olvidamos de esto, de que el espíritu del mal tiene dones. Y esos dones los hacen muy poderosos a estos espíritus del mal. Y someten incluso a los seres humanos. Tan poderosos son. Los castigan, de todo. Muchas veces hay muchos relatos de santos que han sido vapuleados, se puede decir así, santos y santas, por los demonios, los espíritus impuros, que los volvían locos, los maltrataban. Y bueno, precisamente porque los reconocían. Lo mismo que hizo Jesús cuando los reconoció y los echó, y eran legiones, y los echó, y ellos pidieron ir a donde estaban los cerdos y los envió a donde estaban los cerdos. ¿Se acuerdan ese pasaje? Bueno, entonces Jesús reconoce el espíritu del mal y lo expulsa. En este caso, también es un don en el espíritu, y en el Espíritu Santo inmediatamente detecta o identifica la acción de ese espíritu, que es el del mal. Muchacha esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Acá yo me detengo porque me da la impresión de estar incluyéndolo a Lucas acá, que es el que escribe. Pronunciando, yo diría, nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando. Este es el que escribe, entonces pareciera que formaba parte del grupo. Me da la impresión a mí, habría que confirmarlo. Y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. En el nombre de Jesucristo. Cómo Pablo lo reconoce y cómo Pablo, con la autoridad que Jesús les había dado y ejerciéndola con la acción del Espíritu, le ordena y esos espíritus se retiran. Porque obviamente reconocen la acción de Dios a través de su Espíritu, a través de Jesús Cristo, al cual le tienen temor absoluto. Entonces, esta es
la situación que no tiene opción el mal. En nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Interesante la aclaración esta, ¿no? Porque ellos no actúan como ellos, o con su nombre, o con su poder, digamos, con sus dones. Yo los tengo, yo los uso, pero no tienen efecto porque no son personales míos, son dones del Espíritu Santo que obedecen, por así decirlo, están en orden a la creación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no a mí. En el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, sonamos, digo, el muchacho se nos acabó. Como si tuviera una fuente de fortuna, ¿sabes? La plata que estábamos haciendo, los números que teníamos. Esto era una garantía total. ¿Te imaginas una derrota? Esto es una calamidad. Esperanza de ganancia. Prendiendo a Pablo y a Silas, lo agarraron y se hicieron culpables. Y los arrastraron hasta el ágora, ante los magistrados. No lo llevaron a la sinagoga porque no había. Y ellos no dice que sean judíos, sino que eran los amos de la esclava. Y los llevaron al ágora. O sea, todo esto es a un nivel ciudadano. Ciudadano de un pueblo sometido por los romanos, o sea, cuya autoridad política eran los romanos. Lo mismo que sucedía en Jerusalén, ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad. ¿Sí? Fueron al municipio, al intendente municipal o al capo, qué sé yo, como se llaman en aquel entonces, y están alborotando la ciudad, esto está haciendo un desastre. Son judíos, los identificaron. O sea, no son de los nuestros. Piensan distinto. Son de otra, son ajenos a nosotros. En esto los romanos lo tenían bien claro, por eso es que hicieron ese trato con el judaísmo. Se quedaron con la administración política y militar y les delegaron todos los poderes religiosos, espirituales, a los judíos. Entonces ya quedó esa diferencia en cuanto a los poderes militares y políticos y los poderes religiosos, que los conocían todos, y todos estaban reconocidos por los romanos. Les presentaron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos, y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. Son ajenos a los nuestros. Los ponían contra la pared, o sea, tengan que actuar, porque ustedes son los responsables del equilibrio de la ciudad y esto lo están desordenando, pongan orden. No se trata de ideas acá, se trata de que hay resultados de desorden y que ustedes lo tienen que volver a poner. La gente se amontonó contra ellos, como sucedió también en el caso de otros allá. Se amontonó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos. Acá ya la autoridad comienza a tener acción. ¿No? Ya no era la multitud que se queja, no son los jubilados que van a la plaza, sino que es la represión de las fuerzas policiales, ¿no? De los gases. La gente se amotinó contra ellos, los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron a azotarlos con varas. O sea, como si con eso les sacaran, no sé, o le pusieran algo, o les modificaran en algo. Pegarles, o sea, hacerles daño,
castigarlos era solucionar el problema. Lo mismo que habían pensado los judíos en matarlo. Ya no era solamente un castigo físico, sino además del castigo físico, quitarle la vida. Pero no estaba ahí, o sea, no. Mandaron a azotarles con varas. Después de haberles dado muchos azotes, fíjate si con eso lo iban a resolver, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Orden de un romano era hacerla. Los romanos en esto eran definitivos. Se les daba una orden y había que cumplirla sí o sí. Entonces, como era una orden tan puntual, le pusieron los cepos. Vamos al próximo título y ya estamos entregando, aunque deberíamos entregar acá. Voy a entregar acá para no complicar los tiempos de las cámaras y de los videos de YouTube, ¿sí? Con cortes que no corresponderían. Dejamos acá y seguimos en el próximo encuentro de Cenáculo. Vamos despacio, pero es interesante. Y si nos quedamos con alguna duda o algo, no quita que vayamos avanzando nosotros por las nuestras. Queda pendiente mucho por adelante por leer. Pero vamos viendo cosas que nos llenan el corazón de alegría, porque la acción del Espíritu es una maravilla. Y en el gozo, en el reconocimiento de esa acción, está esa alegría y esa paz que recibe el que lo tiene. Y que puede afrontar azotes, puedes afrontar lo que se te venga en gana. Las cruces, los castigos, los salivazos, todo tipo de cosas y maldades, como le sucedió a Jesús también. ¿Por qué? La fuerza en el Espíritu es la fuerza de la vida interior, que es la vida eterna, indestructible, mostrada por el mismo Jesús, realizada por Él. Entonces ya está hecho, ya está realizado. De ahora en más. Por eso es que enfrentaban con tanta franqueza todos ellos, todas estas cosas, o castigos o lo que se les pudiera venir. Se les venía. No digo que no les doliera, les dolía. Pero, ¿qué pasa? Las tenían claras. Su vida era indestructible, era eterna. Tal es así que cuando lo leemos, que leemos un relato chiquitito de pocos, que podría ser que haya pasado en la historia, pero no pasó. Entonces acá en el reconocimiento en el Espíritu de la verdad, gratifica a ellos que nos dan su testimonio y a nosotros, porque nos fortalece. A ellos porque dieron testimonio y a nosotros porque nos fortalece. Nos hace tener esa fe. Gracias. Muchas gracias y bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida.